De acuerdo con información proporcionada por los socorristas, una mujer murió en una balacera en Canalito, zona 24. Varias personas fueron atendidas en el lugar y otras llevadas a la emergencia de los centros hospitalarios. Entre los heridos se encuentran 3 menores de edad. Los bomberos voluntarios informaron que fue necesario que al menos 2 compañías acudieran al lugar en el que se produjo el ataque armado. El hecho ocurrió en la Manzana 3, Cantón Los Encuentros, de donde los heridos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios. La policía informó que acudió al lugar para los peritajes respectivos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información, pero lo más importante es que usted está ya con nosotros sintonizando. Alberto, buenas noches. Hola María Luisa, buenas noches para ti y para toda la audiencia que sintoniza a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Como bien lo mencionabas, hay mucha información que contarles. Por ejemplo, el día de hoy superamos los 1000 casos de COVID-19 según el último reporte del Ministerio de Salud, que en este caso estamos hablando de los registros del día de ayer. Pero por supuesto, los detalles en tan solo segundos. Vamos con los titulares. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. Informe de autoridades de salud indica que ayer se registraron 1.221 casos. Guatemala supera los 21.000 contagios de COVID-19 y en una semana 4 menores de edad murieron. En 72 horas de funcionamiento, Centro de Bienestar Respiratorio ubicado en la zona 18 ha recibido decenas de personas. Algunos han sido trasladados en estado crítico. Presidente asegura que organismo ejecutivo se mantendrá al margen por pugna entre Corte de Constitucionalidad, Congreso y Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia da trámite a solicitud de antejuicio en contra de la juez Erika Ifán por autorizar supuestas diligencias ilegales contra magistrados. Estadísticas muestran que un rebrote de COVID-19 se propaga en Estados Unidos más rápido que la distribución de pruebas de detección. El presidente Donald Trump le resta importancia. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Y como ya nos adelantaba Alberto Toro, el Ministerio de Salud Pública emitió este viernes su reporte de actualización de casos de COVID-19 en el país. Suman 1.221 casos, 760 hombres, 461 mujeres. Hay que señalar que este reporte corresponde al jueves 2 de julio en un monitoreo de las 0 a las 23 horas con 59 minutos. Hay además 37 fallecidos, 25 hombres y 12 mujeres. Dentro de las víctimas mortales figura un niño de 2 años, originario de Quetzaltenango, quien tenía hidrocefalia y síndrome convulsivo. Además, ingresó al hospital con un cuadro clínico complicado. Permaneció internado por 9 días, pero perdió la vida. Salud confirmó que ayer jueves se realizaron 2.630 pruebas. Además, se reporta que 36 personas fueron reportadas como recuperadas. En total, suman 21.293 casos, 17.096 casos activos, 3.315 recuperados y 880 fallecidos. Y de acuerdo con los registros brindados por salud, 4 menores han fallecido por coronavirus solo en esta semana. El último reporte de este viernes indica que entre las víctimas mortales está un bebé de 2 años, que le informábamos al inicio de esta emisión. El menor padecía de hidrocefalia y síndrome convulsivo. Permaneció internado por 9 días y lamentablemente falleció. El lunes último se registró el deceso de un niño de 3 años positivo por coronavirus, que al momento de su ingreso al centro hospitalario presentaba deshidratación severa. El martes, las autoridades salubristas reportaron la muerte de una niña de 12 años que padecía de insuficiencia renal crónica, y el miércoles falleció un menor de 1 año y 9 meses, quien también sufría de insuficiencia renal crónica.
Todas las personas que fallecen son importantes, pero cuando escuchamos de niños es de verdad muy duro. Pero bueno, continuamos. Ya se encuentra funcionando el primer centro de bienestar respiratorio del país que busca ser el modelo de clasificación primaria para determinar si una persona tiene o no COVID-19 y con ello evitar la saturación de la red hospitalaria. Pero, ¿cómo trabaja? Ahora lo vemos. A 72 horas de su inauguración, el Centro de Bienestar Respiratorio, ubicado en la Colonia Maya, en la zona 18, se ha convertido en un alivio para las personas que creen estar contagiadas de coronavirus y ya han recibido a más de 70 personas que están buscando ayuda médica ante el cuadro gripal que presentan, pero también han trasladado a pacientes positivos en estado crítico. El objetivo del centro es atender todos aquellos pacientes que tengan un problema respiratorio. Entonces se les da el seguimiento, tenemos médicos en línea para que puedan atenderlos, poder ver cuáles son los signos, los síntomas que tienen y poder recetar un medicamento, poder enviarle un medicamento a su casa. La idea de esto es que el paciente que tenga un problema respiratorio no tenga que ir a un hospital de primera línea en donde hay más pacientes y pudiera contagiarse o contagiar a otras personas. Esa movilización es la que estamos evitando al tener este centro en este lugar. Este centro, que tiene la capacidad de atender a 100 personas al día, busca ser replicado en todo el país con el objetivo de desfogar los hospitales. Se tiene previsto abrir en la zona 7, en la zona 6, en la zona 21 y posteriormente mucho más centros. La idea es masificarlo. La persona que viene a hacer su consulta ingresa por esta puerta en donde es desinfectada, pasa a una sala en donde hay una computadora, un compañero está llenando una ficha, esa ficha llega a los médicos que están en línea, ellos ya tienen la ficha del paciente, entonces el paciente pasa a una sala de espera en donde en la pantalla aparece su nombre y el número de módulo en donde está el médico que lo va a atender. Tenemos un médico presencial para aquellos casos especiales en donde un paciente que venga en silla de ruedas o un paciente que venga con muletas que no pueda ir al segundo nivel, que es en donde están los módulos, ese paciente lo va a atender en la parte baja y también es el médico que está haciendo las recetas de algún medicamento que le puedan recetar los médicos en línea. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. 67 pacientes con problemas psiquiátricos se encuentran internados en el Hospital Federico Mora. Han dado positivo a coronavirus. De estos, 5 son mujeres y 62 hombres. El diputado Edgar Batres, de la bancada WINAC, señaló que ninguno ha sido movilizado a otro hospital para que reciban atención adecuada. En el Hospital Federico Mora hay 309 pacientes y el diputado ha señalado que si no se buscan mecanismos para la atención de los 67 casos ya positivos, podrían comenzar a registrarse muertes, ya que a ellos no los aceptan en los hospitales, pero tampoco cuentan con respiradores. Y 103 casos de COVID-19 reporta la Superintendencia de Administración Tributaria entre sus trabajadores, según la última actualización publicada por la propia institución. Al momento, la Hacienda Pública lamenta el fallecimiento de 2 de ellos. 19 de los contagiados se han recuperado y 82 continúan activos. El primer caso que ubicó la SAT entre sus trabajadores fue el 13 de mayo. En esa ocasión fue un operario de la aduana El Florido, en la frontera entre Guatemala y Honduras. Y en Quetzaltenango se informó que la cabecera departamental no será cerrada como había propuesto las autoridades de salud y municipales. Únicamente se incrementará el control de algunas medidas. De acuerdo con lo informado, los pilotos deben portar documentos que comprueben que su ingreso a Xela es indispensable. En cuanto a las restricciones y medidas en mercados, el alcalde se reunirá con representantes de los comerciantes para evaluar cómo intensificar estas medidas. Y autoridades municipales de San Antonio La Paz, El Progreso, informaron por medio de Facebook que debido a la situación por los contagios, el municipio contempla hacer un cierre de 15 días. Para el miércoles 1 de julio, este municipio reportaba 46 casos positivos. Para este viernes ya contabilizan 78.
En reunión de consejo se estará tomando la decisión de un cierre para el municipio de San Antonio La Paz, especialmente para el casco urbano y las aldeas de arriba, donde no podrá salir ni entrar personas. Mire, llevamos meses con el COVID-19 entre nosotros y, entre otras cosas, hemos asumido que el uso de la mascarilla es un recurso fundamental. Pero ¿sabemos cómo usar ese y otros insumos de bioseguridad? ¿En qué momento? ¿En qué situación? Las respuestas en el siguiente trabajo informativo. Las mascarillas se han convertido en elemento obligatorio entre los guatemaltecos. De hecho, no portarla en público está penado con multa. Este es un instrumento de bioseguridad. Es un conjunto de medidas que nosotros debemos de tomar para reducir nuestros riesgos de infección, en este caso por la COVID-19. ¿A qué elementos y protocolos debemos atenernos para mantener una bioseguridad efectiva? Abdi Vela, coordinador del programa Salud Pública en Emergencias de la Cruz Roja Guatemalteca, nos explica algunos puntos importantes. La N95 se utiliza en momentos o en personal que realiza procedimientos generadores de aerosoles. Población en general se recomienda la utilización de mascarillas quirúrgicas, como puede ver una de estas, o pues mascarilla de tela, pero que sea de 3 capas. ¿Y qué hay de los guantes? Pueden generar una falsa sensación de seguridad. Por sí solos los guantes no sustituyen la práctica de lavado de manos o desinfección de las manos, que son específicamente para realizar procedimientos clínicos o prehospitalarios, ¿verdad? Finalmente, los trajes de protección. Vela indica que debe ser utilizado únicamente por quienes vayan a tratar directamente con pacientes de COVID-19. ¿Por qué? El equipo de protección personal como tal nos cubre, pero también es una superficie que en algún momento podría tener cierta carga de contaminación. Si nosotros nos la quitamos de manera inadecuada, o sea, corremos mayor riesgo que no tenerlo, ¿verdad? Ante todo, hay que recordar que el virus ingresa a nuestro organismo solo por ojos, nariz y boca, ¿sí? Lo que significa que eso es a lo que nosotros debemos de dar mayor prioridad. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, usted ha visto cuánta información, cuántas medidas importantes, y por esta razón quisiéramos hablar en este momento con el doctor Erwin Calwa, epidemiólogo, a quien agradecemos esta comunicación. Doctor, buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Mucho gusto. Mucho gusto, gracias por estar con nosotros, porque, bueno, hemos estado reportando todas estas medidas que ha tomado el gobierno, las que las personas tienen que tomar también para prevenir, para cuidarse. A su criterio, doctor, ¿son suficientes? Realmente yo creo que no han sido suficientes, y precisamente por eso es que estamos viendo muchos problemas ahorita, tanto en el nivel de atención que es hospitalaria, especialmente lo que tiene que ver con que, por un lado, todavía no existe una claridad en cuanto a la planificación. Escuchamos que el gobierno decide o va en unos 15 días a poder presentarnos una idea, pero no hay un rumbo claro. Y por el otro lado, sigue existiendo ciertos problemas en el sistema de salud para que lleguen los recursos hacia los colegas que están en la primera línea de frente, y la cantidad de casos cada día aumentando en una manera exponencial, como era de esperar. Entonces, claramente las medidas que se están tomando, no han sido suficientes, y se está exponiendo innecesariamente a una población a poder tener un mayor riesgo de mortalidad, que es donde yo mayor estoy teniendo consultas constantemente, porque la gente anda preguntando, bueno, ¿cómo va a ser esto? Al final, ¿hacia dónde va a ir? ¿Van a haber más muertos, tal como se está diciendo, debido a que no son suficientes las medidas que están existiendo, ¿verdad? Doctor, usted como epidemiólogo, ¿cómo ha visto el tema, que es lo más reciente, ¿no? Las placas pares, impares, el cierre total el domingo. Llevamos ya casi 3 semanas con esa mecánica. ¿Está funcionando? Vea, se ve definitivamente un aspecto de una menor movilidad.
pero vemos que los números siguen incrementándose, o sea que los números por sí solos dejan ver que no ha sido suficiente. Déjeme decirle que la Universidad de San Carlos de Guatemala, es de mi conocimiento, porque tenemos la oportunidad de trabajar cerca del señor rector Murphy Pais, del equipo que le rodea. Él tuvo la oportunidad de hablar de estas medidas hace más de un mes con el señor presidente. Sin embargo, el equipo y el señor presidente decidieron hacerlo un mes después. Entonces, sí era una medida que en su momento hubiera podido ayudar, así como han existido otras medidas que desde la academia, especialmente la Universidad de San Carlos de Guatemala, se le han recomendado en la medida que nos han dado la oportunidad a hacerlo, porque ha sido un poco difícil esa interacción entre precisamente el señor presidente y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por eso creo que era una medida apropiada en su momento, pero se tomó demasiado tarde. Y hay otras medidas que se han recomendado, pero no han tenido mucho eco, y eso es un problema que al llegar tarde vemos los resultados, ahí están los números. Doctor, se esperan unas semanas complicadas, hablando del número de contagios, las proyecciones así lo dicen y lo estamos viendo. Cada día hay más contagiados, el número es importante. ¿Qué restricciones considera usted, en su experiencia, que se deberían implementar? Bueno, en realidad, uno de los aspectos principales cuando usted está pensando en las medidas que puedan llegar a mitigar, tiene que trabajar con 3 áreas importantes. La primera es una credibilidad en el gobierno. El gobierno realmente tiene que empujar hacia una credibilidad hacia la población que es inexistente. Usted no va a seguir ninguna indicación de un gobierno al cual no le cree. Segundo, el equipo técnico que acompaña al gobierno tiene que apoyarse definitivamente en otros actores locales que conocen bien el aspecto relacionado a la epidemiología y la realidad del sistema de salud de Guatemala. Y tercero, una población, una sociedad civil que realmente sea participativa y obediente a las indicaciones, que giren en torno a planes. Existen planes, María Luisa, que han sido incluso estudiados, se están siendo modelados en otros lugares. Por ejemplo, lograr controlar la pandemia de tal manera de que pueda ser por sectores, porque indudablemente, mientras no exista una vacuna, siempre va a haber gente susceptible a poder ser infectada. Entonces, se han modelado ciertas maneras que incluso, como le digo, son parte de algunas de las propuestas que se han hecho por parte de nuestros, voceros de la universidad a las autoridades, donde es posible controlar, hacer, de alguna manera, controlar por áreas las infecciones, dejar por un tiempo que ahí se hagan unas medidas estrictas y luego pasar hacia otra región donde se hagan estrictas, y de esta manera uno pueda aplanar la curva y lograr que el sistema de salud no colapse como estamos viendo que está pasando ahorita. Eso por solo decirlo. Entonces, hay modelos que se pueden aplicar, pero tenemos que sentarnos a conversar, a trabajar en un equipo que realmente sea incluyente, que permita a la academia utilizar los recursos que nosotros somos para lograr dar algunas soluciones que sabemos existen en otros países. Solo una les estoy mencionando, pueden haber otras muchas que se pueden. Mire, hablando de esa experiencia que ustedes como especialistas tienen viendo lo que sucede en otros lugares, como bien nos ha dicho, hemos visto que aún sin la vacuna llega el momento de la desescalada, lleva el pico, luego empieza a bajar, pero estamos reportando ahora en diferentes países un rebrote. Eso es importante porque los guatemaltecos piensan, bueno, se acaba y ya. Y yo creo que no es así nomás, ya habría que tomar medidas, restricciones, en fin. María Luisa, exactamente eso es lo que está pasando, ¿verdad? Es decir, en realidad hay un concepto que la gente ha manejado y creo que se quiere apoyar sobre esto para poder incluso exponerse a la infección, como lo es esa famosa inmunidad de rebaño que le llaman, que es cuando no existe una vacuna, pues que me contagien para yo generar un anticuerpo. Con este virus eso no es tan fácil. Le voy a decir, nuestros colegas en Italia y en España, especialmente de Italia, tengo un colega que se llama Carlos Cámbara, excelente colega en materia de esto, trabajó en el hospital COVID-19,
precisamente me dice, este es uno de los virus más complejos, no se comporta de la misma manera. Entonces uno viene y piensa que ahorita se contagió y entonces ya no va a pasar. Los estudios más recientes incluso dicen que a veces la inmunidad no logra ni siquiera llegar a más allá de los 4 o 5 meses. Entonces puede ser de que en 4 o 5 meses esa persona nuevamente esté reinfectada y es donde vienen las otras olas. Van a haber varias olas, María Luisa, no es una, esto no lo decimos. Van a haber, se espera por lo menos unas 2 o 3 olas. Es lo que estamos viendo en Corea del Sur, es lo que estamos viendo en China, se está viendo en Estados Unidos, y lo mismo va a pasar en Guatemala. Ahorita nosotros apenas estamos viendo la primera parte de una ola, y si no tomamos las medidas como población, como autoridades necesarias para contenerlo, que son básicas y realmente bastante sencillas, pero debemos obedecerlas estrictamente, esto se va a ir empeorando más y se van a cumplir lo que están diciendo en cuanto a los números de muertes que van a haber. Esperamos que no sea así, doctor, pero retomamos lo que usted ha dicho, ese trabajo conjunto tan necesario de parte de todos, gobierno, instituciones y por supuesto la sociedad entera. Muchísimas gracias al doctor Erwin Calwa por haber tomado esta comunicación esta noche. A usted, María Luisa, muchas gracias, a los amables televidentes. Gracias. Muchas gracias. Importante conocer desde la opinión de los profesionales cómo ven el panorama. El tema no es asustar, el tema es comprender para poder actuar mejor. Y vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar del dueño de la mueblería O3 en Santa Catarina Pinula, donde se organizó aquella fiesta clandestina, pues fue ligado a proceso penal junto a sus trabajadores por no acatar las restricciones en medio de la pandemia. Por permitir realizar una fiesta clandestina en plena expansión de los contagios por coronavirus, el dueño de la mueblería donde se desarrolló la misma, así como sus trabajadores, fueron ligados a proceso y deberán pagar una caución económica que van desde 500 hasta los 20,000 quetzales. La Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula, que dio seguimiento al caso, señaló a los capturados por contravenir las medidas sanitarias establecidas como prevención del coronavirus. La fiesta fue celebrada el 12 de junio en la tienda O3 ubicada en Carretera El Salvador, aunque en el lugar se presume que habían más de 50 asistentes, entre ellos menores de edad, y pese a que la Policía Nacional Civil llegó mientras la fiesta se realizaba, no existió ninguna persona detenida, teniendo en cuenta que infringían las disposiciones presidenciales. Fueron ligados a proceso penal Gabriel Esteban Soto Mauricio Recinos, dueño de la tienda, por contravención a las medidas sanitarias, quien deberá pagar una caución económica de 20,000 quetzales. Por el mismo delito fue ligado Geralí Estuardo Márquez, quien deberá pagar una caución de 500. Mientras que Roberto Chup Santizo, René Oswaldo Cho y Abel Armando García Samayoa, por encubrimiento propio, deberán cancelar una caución económica de 500. La Municipalidad de Santa Catarina Pinula señaló el pasado 25 de junio que el dueño de la tienda O3 deberá pagar una multa de 500,000 quetzales por permitir desarrollar la fiesta. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Presidente Alejandro Yamatei se pronuncia por pugna entre Corte de Constitucionalidad, Congreso y Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos con eso y más. Continuamos con más información. Partido Viva asegura que nadie es superior a la ley, luego de que uno de sus integrantes y secretario del diputado Rudy González fuera capturado por cobrar comisiones ilegales y ligado a proceso penal hace unos minutos. Eidir Irán Morales Juárez, ex candidato a diputado por el Partido Viva y actual secretario del diputado Rudy González, fue capturado en flagrancia por el delito de extorsión. Morales Juárez es vinculado a un caso de cobros ilegales para conseguir plazas por contrato en al menos 3 instituciones del Estado. Fue capturado cuando realizaba el cobro ilegal en la zona 7. Según la investigación, las personas contratadas debían pagar mensualmente un porcentaje de sus honorarios a cambio de mantener sus contratos. El Partido Viva aseguró en un comunicado de prensa que son respetuosos de la ley y que los responsables deben dilucidar su situación jurídica de forma personal. Agregaron que nadie es superior a la ley y que no permitirán que alguien que forma parte del movimiento político infrinja la misma. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera.
Y en otros temas, el presidente Alejandro Yamatei viajó a Huehuetenango para inaugurar varias obras. Aseguró que se están preparando para la nueva normalidad con el mejoramiento de carreteras y el aeródromo del occidente. Según el gobernante, en la ejecución de estos proyectos se invertirá cerca de 500 millones de quetzales. En el caso del aeródromo, los trabajos que se realizan son para mantener seguridad aeroportuaria con bahías de movimiento dentro de la pista, además de mejorar el área de despegue y aterrizaje. Mire, mientras la pelea entre las cortes continúa, el presidente Yamatei aseguró que se mantendrá alejado del conflicto y señaló que es un lío entre esas instituciones. El presidente Alejandro Yamatei aseguró que el Ejecutivo estará al margen de la pugna que existe entre la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, conflicto que inició cuando la CC otorgó un amparo al Ministerio Público para que los diputados eligieran a magistrados idóneos, luego de una investigación que evidenció posible conflicto de interés entre comisionados, aspirantes y congresistas. Nosotros estamos al margen, ese es un problema que tiene que dirimirse en Cortes. No es un problema del Ejecutivo, nosotros estamos al margen. Ya lo expusimos y lo dijimos muy claro. Nosotros invitamos a que se diriman las diferencias en los tribunales y a través del diálogo. Nosotros no nos metemos en ese lío, no es un lío nuestro. Según el gobernante, lo que actualmente ocurre es una pelea y esta debe resolverse en los tribunales correspondientes. Guatemala tiene 3 poderes, 3. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 3 poderes. Golpe de Estado significa la anulación de esos 3 poderes, o de uno de esos 3 poderes, de esos 3 poderes. Eso es un golpe de Estado. Lo demás son líos judiciales que se tienen que resolver en los tribunales de justicia. El mandatario dio estas declaraciones en su visita a Huehuetenango, en donde estuvo acompañado de la diputada de UCN, Sofía Hernández, una de las congresistas que se reunió con Gustavo Alejos, señalado de manipular la integración de las comisiones de postulación para magistrados de las Cortes. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Ahora vamos con lo que es noticia en el mundo, y es que América Latina y el Caribe superaron este viernes a Europa en número de casos de coronavirus. Es la primera vez que esto ocurre desde el inicio de la pandemia. La región tiene 2.7 millones de casos. El número de fallecidos superó los 120.000, todavía por debajo del de Europa, que con casi 200.000 sigue siendo la zona más afectada. El país más golpeado en el mundo es Estados Unidos, con más de 128.000 muertes. Mire, República Dominicana elegirá presidente el próximo domingo tras una campaña sin grandes mítines para evitar contagios. La autoridad electoral definió medidas sanitarias especiales y pidió a la población acudir a votar con mascarilla. Las elecciones estaban previstas para el 17 de mayo, pero fueron pospuestas. Hasta el momento la pandemia ha dejado más de 34.000 contagios y 810 muertes en ese país de 10.5 millones de habitantes. República Dominicana ha decidido reabrir sus fronteras y autorizó el funcionamiento de aeropuertos y hoteles. Y nos trasladamos hasta México, y es que 5 policías fueron asesinados esta mañana en el estado de Guanajuato, donde hace unos días tuvo lugar la masacre de 26 jóvenes al interior de un centro de rehabilitación. El ataque ocurrió cuando 7 policías viajaban en una patrulla. Hombres armados les cerraron el paso. Según reportes, los policías intentaron escapar, pero tras la persecución de los sicarios, el uniformado que conducía la patrulla perdió el control y se volcaron. El vehículo presentó más de 20 impactos de bala en la carrocería. Los 2 fallecidos o los 2 oficiales lesionados fueron trasladados por paramédicos a un hospital y el estado de salud de ambos es grave. Bueno, y siempre en ese país, al caer la noche, un grupo de paramédicos está alerta a las llamadas de auxilio de enfermos de COVID-19 cerca de Ciudad de México. Pero no es lo único. Les esperan situaciones de muerte y violencia que estremecen sus jornadas. Ser paramédico en tiempos de pandemia. Estos profesionales de primeros auxilios recorren las calles de Nezahualcóyotl a las afueras de Ciudad de México atendiendo emergencias de COVID-19. Pero los casos del nuevo coronavirus son solo parte del trabajo que realizan estos paramédicos en sus jornadas marcadas por accidentes y situaciones de muerte y violencia.
Según cuentan, los llamados por violencia doméstica aumentaron durante la cuarentena. De acuerdo con cifras oficiales, en mayo se registraron más de 16,000 casos de violencia intrafamiliar, de los 85,000 reportados este año. Los paramédicos también acuden a domicilios para confirmar muertes. De los 30,000 fallecidos que deja la pandemia en México, una tercera parte lidiaba con la diabetes según cifras oficiales. Unas 240,000 personas se han contagiado la COVID-19 en el país, de 127 millones de habitantes. Corte Suprema de Justicia da trámite al antejuicio contra jueza Erika Ifán, quien tiene asignados casos contra magistrados que sostuvieron reuniones con Gustavo Alejos. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de conocer el pronóstico del clima para este fin de semana con Pamela Valdés. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, María Luisa, Alberto, qué gusto poderles acompañar y saludar. Es momento de compartir la información del clima para todos nuestros televidentes y que lo puedan tomar en cuenta. Iniciamos con esta imagen satelital donde tenemos presencia de nubosidad y nubes. Esto quiere decir que tendremos condiciones de cielos parcialmente nublados para esta noche en todos los departamentos del país, sin descartar la probabilidad de presencia de tormentas eléctricas y algunas lluvias locales. Veamos a continuación las condiciones de mañana para que usted lo pueda tomar en cuenta. Tendremos principalmente tormentas eléctricas en los departamentos ubicados en la meseta central, incluida la ciudad capital, el occidente y los departamentos ubicados en la costa sur, mientras que en el oriente, los departamentos de Las Verapaces, Izabal y el departamento de Petén tendremos cielos parcialmente soleados en la mayor parte del periodo, pero no descartamos también la probabilidad de presencia de algunas tormentas eléctricas y lluvias. Las condiciones a continuación en los próximos 3 días. Específicamente en la ciudad capital se espera para el fin de semana y el lunes tormentas eléctricas y las temperaturas máximas se registran entre los 24 a los 26 grados centígrados. Y por último les damos a conocer la salida del sol y lo esperamos mañana a las 5:37 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Que tengan un excelente fin de semana. Igual para ti, Pamela, gracias por el reporte. Y ahora pasamos a temas de justicia. En un proceso de investigación que señala a varios operadores políticos y de justicia por influir en la elección de cortes, la jueza Erika Ifán es vinculada por aprobar diligencias contra magistrados y la Corte Suprema de Justicia da trámite a un antejuicio en su contra. La Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio presentado contra la jueza de mayor riesgo de Erika Ifán por considerar que posiblemente autorizó diligencias de investigación ilegales contra magistrados que son señalados en el caso Comisiones Paralelas 2020. El antejuicio será enviado a una sala de apelaciones y fue solicitado por el Instituto de Magistrados luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad enviara al Congreso un informe para que algunos magistrados fueran excluidos por presuntamente haberse reunido con Gustavo Alejos. En el caso Comisiones Paralelas 2020, la FESI reveló una red de negociaciones en la que estaría vinculado Gustavo Alejos Cámbara, políticos y operadores de justicia. Esta investigación puso en jaque las elecciones a las Cortes por supuestos pactos que habrían propiciado impunidad. Beila Estrada de Brito, magistrada de la Sala Tercera del ramo penal, efectuará las pesquisas de la solicitud del retiro del derecho de antejuicio de la jueza Ifán. Luego del análisis, Estrada de Brito hará una recomendación de retirar o no la inmunidad. Para Noticiero Guatevisión reportó Nimsi Rosales. Y organizaciones ven con preocupación la situación de la niñez y el cumplimiento de sus derechos humanos en medio de la pandemia por el COVID-19. Veamos. Las organizaciones CONAGMI, Fundaespro, Asociación POCNOG, Coincidir y PAMI presentaron los resultados del segundo sondeo sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez en tiempos de COVID-19. Respecto al tema de educación, resaltan que no hay supervisión del cumplimiento de las guías de estudio por falta de equipo de protección para maestros. Además, consideran que las escuelas podrían ser una fuente de contagio, por lo que no recomiendan el regreso a clases presenciales. En Guatemala, 1 de cada 4 escuelas no cuenta con los servicios básicos. Esto es agua, servicios sanitarios.
De esas 25% de escuelas que no cuentan con los servicios, la mayoría están en áreas urbanas y en áreas periurbanas, donde está, digamos, la mayor cantidad de niños, y eso se puede convertir en un gran foco de infección. Además, creen que se debe dar más información sobre la situación de los niños contagiados con COVID-19. ¿Cuántos niños están contagiados? ¿Cuántas niñas? ¿Cuáles son sus edades? Pero principalmente, ¿cuál es el procedimiento que se les ha brindado como parte de un protocolo específico? Porque la atención de la niñez debe ser específica y debe ser diferenciada. No tenemos esa información realmente, no tenemos. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Estadísticas muestran un rebrote en Estados Unidos más rápido que la distribución de pruebas. El presidente Trump le resta importancia. Volvemos en breve. Gracias por seguir con nosotros. El Ministerio de Finanzas anunció el inicio de los talleres de presupuesto abierto 2021, que serán de manera virtual por la emergencia del COVID-19. El ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, dijo en una conferencia de prensa que la próxima semana iniciarán los talleres de presupuesto abierto de manera virtual, esperando una mayor participación del sector público, universidades y sociedad civil. Diría que los principales ejes que vamos a discutir en los ejercicios de presupuesto abierto va a ser el tema macroeconómico y fiscal, va a ser el primero, red de protección social y empleo será el otro, salud pública y atención de emergencias, otro, infraestructura estratégica y inversión pública y privada, y un último taller que será de seguridad alimentaria y combate a la desnutrición. Richie mencionó que el presupuesto para el 2021 estará orientado a la reactivación económica, luego de la crisis económica que ha generado el nuevo coronavirus. Que este presupuesto va a ser un presupuesto que va a ir muy orientado a la reactivación económica. Sabemos claramente que el COVID ha afectado toda la economía del país. Hay empresas que están pasando serios problemas. Diría que todos los guatemaltecos hemos sido afectados por esta pandemia, pero esta pandemia al final del día va a terminar, y si no termina nos tendremos que acostumbrar a vivir con ella, y para eso también ya están básicamente todos los protocolos terminados. Estos protocolos serán utilizados para iniciar la reapertura, según Richie, lo antes posible, y agregó que la ubicación geográfica del país y el apoyo que recibe el sector privado de Estados Unidos dará oportunidades para atraer inversión. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y Guatemala, con el panorama económico y comercial, se ve afectada por lo que sucede en el resto del mundo, por lo que AGEXPORT presentó 5 acciones para que el comercio siga girando. Las 5 acciones que AGEXPORT presentó para que la rueda de negocios siga girando son producir bienes y servicios, mantener el comercio internacional, evitar las restricciones al comercio, adecuar el negocio a nuevo entorno y reducir la incertidumbre sobre el manejo del virus. Paola Álvarez, gerente de Desarrollo de Mercados y Promoción Comercial de AGEXPORT, opina que en la actualidad producir tiene una complejidad alta. De alguna manera encontrar soluciones que permitan que el país siga generando riqueza, siga generando valor en el país, y no que deje de producir y después tenga que empezar a importar lo que producía. Luego, pues el mantener el comercio internacional es muy importante porque pues el intercambio comercial con otros países le permite a las empresas no solo poderle vender al consumo local, que es limitado, más en un país como Guatemala, que es pequeño y con pocos pobladores, sino que puede tener más opciones vendiendo a otros países. Álvarez dice que es importante reducir todo tipo de incertidumbre, pues no comprarán si no es visible la forma en que se maneja la crisis en el país. Además, añadió que se espera una reducción de 2 dígitos en el Producto Interno Bruto a nivel mundial. Se habla de caídas de hasta 11%. Asimismo, dijo que hay que tener cuidado con los rebrotes, porque si sucede, se tendría que regresar a la fase 0 de desescalada económica. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y vamos a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump ha restado importancia a los rebrotes que se están dando en ese país. Sin embargo, las estadísticas muestran que el coronavirus se está propagando más rápido que la distribución de pruebas para detectar la nueva enfermedad.
El coronavirus toma fuerza de nuevo en Estados Unidos. 40 de los 50 estados han visto un aumento de los casos de COVID-19, algunos significativos en los últimos 14 días. La cifra la dio a conocer COVID Tracking Project, una organización de la que se ha servido la Casa Blanca en ocasiones para avalar sus datos. También lo ha hecho con la Universidad Johns Hopkins, que se ha convertido en un referente para el seguimiento de casos. Y esta señaló que con casi 55.000 contagios diarios, el país registró ayer su cifra récord desde el inicio de la pandemia. Se superan así las cifras registradas durante la fase más letal de la crisis. El presidente, en plena campaña electoral para su reelección, restó importancia a esta situación. Hay un aumento de casos de coronavirus porque nuestro sistema de test es muy amplio y muy bueno, mucho mayor y mejor que el de ningún otro país. El aumento de tests disponibles en el país afecta en las cifras registradas, pero según un estudio de la agencia independiente de noticias ProPublica, las estadísticas muestran que en varios estados los contagios crecen a un ritmo mayor que el número de pruebas disponibles. Con este panorama, Trump comenzará las celebraciones del Día de la Independencia hoy con un discurso ante 7.500 personas en el emblemático Monte Rushmore, en Dakota del Sur. Ninguno de los asistentes estará obligado a usar mascarillas ni a guardar la distancia recomendada por los expertos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Mario Álvarez Porta es un escritor guatemalteco que se ha inspirado en leyendas urbanas y en historia nacional para escribir sus obras, entre ellas El Sacristán y otros cuentos, inspirada en la tradición oral de Huité. Quiero mostrarles otra de mis obras literarias, Todo por un beso. Son 11 relatos con temática distinta a la del Sacristán y otros cuentos. Quiero también mostrarles esta colección de poemas de Mario el Poemario. Son 27 poemas que son inspirados a Guatemala, a sus bellezas, a San Juan del Obispo, a Puruljá, y hay una obra muy sentida para nuestro gran poeta Miguel Ángel Asturias. El escritor Mario Álvarez Porta ofrece una colección de libros que incluye 3 de sus obras, El Sacristán y otros cuentos de Mario el Poemario y Todo por un beso, y también incluye 2 libros que pertenecían a su padre, el escritor Mario Álvarez Vázquez. Y estoy incluyendo 2 libros prologados por mi señor padre, La tentativa de León y el éxito de su empresa de Fray Matías de Córdoba y las poesías líricas de Pepe Batres Montúfar, por un precio de 150 quetzales toda la colección. Si vive en el perímetro de la ciudad de Guatemala y desea adquirir esta colección de libros, comuníquese al teléfono 4471-6141 con el escritor Mario Álvarez Porta. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Es viernes y con ello llegan las inolvidables. Recuerde que si usted es parte de ellas, por favor, no se enoje. Con esto volvemos en instante. Bueno, lo prometido es deuda y como es viernes, aquí están las inolvidables, una forma diferente de ver las noticias. Dale agua de calzón, sale como hay. ¡Cumbia, cumbia! Dicen que estas cosas pueden matar las neuronas. Esta, mire usted, que no hay mujer que no le resista. Esto es impresionante. Esto tiene un olor, mire usted. Se lo echa y se lo huelen aquí a la esquina. Y tiene un pegue como que tienen hormonas. Tal parece que en Guatemala el mito comienza a ser cierto. Usted es un mujeriegazo, así. Tipo Alejandro
puro potrillo, puro fish, grande pescado. Ay, no, con razón ya colapsó el cementerio de Misco. Dale, dale, agua de calzón. Esa es toda la solución. Dale, dale, agua de calzón. Y con eso lo atraparás. Parece que aquí la gente no aprende. Si no apoyan al pueblo que está exigiendo libertad. El gobierno por fin capturó a los de la fiesta en el O3. ¿Qué es lo que supiste o qué fue lo que se vivía en ese momento allá adentro? Pues cuando nosotros llegamos, a mí solo me dijeron que era para ir a hacer promoción de los muebles, no había nada de gente ni nada. La verdad sí había muebles, ya después empezó todo. Pero la gente sigue a randas. Ahora sí, la MUNI comienza a cerrar negocios. En este lugar, en este bien inmueble que ustedes pueden observar, se estaba realizando una fiesta clandestina. El expendio de bebidas alcohólicas está prohibido en esta pandemia de COVID-19. ¿Y dónde estaban cuando los nenes celebraban? Pero que no sea la pirulina, que allí sí se van a traer el negocio. Amílcar Montejo, quiero decirte a vos, pedazo de que tus ladrones hoy me vinieron a estafar con 500 quetzales, ¿verdad? Como vos podrás ver, aquí ya te pagué los 500 para que vos también y al alcalde y todo ese montón de ladrones se harten de mi dinero. ¿Qué Montejo hacía qué? Así que mira, Amílcar, decile a estos hijos de la gran ladrones, y esto te lo mando a vos, ya que vos te la llevas de jefe y vos me conoces en persona, hasta nos hemos hartado cervezas juntos y todo eso, mira. Si en algún momento usted observa situaciones que nos están poniendo en peligro a todos en este momento de la pandemia, por favor haga sus denuncias. A estos hijos de la gran llamarles la atención porque los malditos no esperaron pero ni que yo fuera a comprarme algo para tomar, y esta es pura estafa que estás haciendo vos. Tal vez con un regaño así se componen las cosas entre el Congreso y la Corte de Constitucionalidad, que la Corte dijo que no podían investigarlo. Dale, dale, agua de calzón. Esa es toda la solución. Dale, dale, agua de calzón. Y con eso lo atraparás. Y que los diputados dijeron que hoy no, muchas gracias. La Corte se autoamparó. ¿Qué es eso tú? Dijeron los diputados y les pelaron las acciones. Dudamos de la validez de ese apercibimiento. Creo que hay una duda muy, muy importante desde el punto de vista legal sobre si la Corte puede hacer valer ese tipo de apercibimientos. Esto parece un trabajo para la tía Consuelo. Pero la vigilante solo seguirá atenta. Cada vez que te miro, se me acelera el corazón. Sí. Se me acelera el corazón. Se me acelera el corazón. ¿Y de moverse? ¡Nanay! Ni modo, en el MP falta que alguien los regañe de esta manera. Por ladrones, estafadores, hijos de la gran saqueadores, que nunca van a cambiar. Por eso Guatemala está hecho mierda, gracias a vos, Amílcar, porque también vos te hartás del dinero de que le huevean a toda la pobre gente. No solo estamos pisados todavía con este COVID de mierda, o qué pisado se llama este virus maldito. ¿Y qué dice Yamatei de todo esto? La Corte de Constitucionalidad. Una última, Pues que mejor hablemos del COVID. Pero si los hospitales están colapsados, pues no lo están, dice el presidente. Bueno, nosotros estamos atendiendo a todos los que llegan a los hospitales. De hecho, le puedo mencionar casos de casos. ¿Y que si en los cementerios ya no entra nadie? Pues no, todavía caben más. No tenemos conocimiento que estén totalmente colapsados. Ellos cuentan con toda la disposición geográfica de dónde poder hacer los enterramientos. ¿Vieron? Ellos van a sobrevivir porque siempre se lavan las manos. Muñequita, tu linda sonrisa y tus ojos de miel. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, pues no va a tener la maltratada, pero por favor, no se enoje. No seas pura mierda, vos hijo de la gran porque vos también tenés familia mierda. Así que te saluda la Norma Lucrecia la Pirulina. He dicho. Gracias por tu colaboración. No me interesa cuando vos comenzaste la primera vez. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Vas a borrar este clip ya. Taca, taca, pum, pum. Bueno, y con las inolvidables llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Recuerden, por favor, quédese en casa y si necesita salir,
utilizar la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. María Luisa, que tenga una excelente noche. Igual tú, Alberto, y amigos televidentes, excelente noche. También llegamos al fin de semana. Por favor, a cuidarse mucho y recuerde que siempre hay mucho que ver en Guatevisión. Hasta pronto, buenas noches.